¿Qué es la flora? El término flora se refiere al conjunto de especies vegetales que nacen de forma natural o cultivada por las personas que pueblan una región determinada, por ejemplo un continente, clima, sierra, etc. La descripción de estas, su abundancia, los periodos de floración, etc., varía de acuerdo al clima. La palabra flora tiene etimología de procedencia latina, bajo la denominación flora. Esto quiere decir que diosa de las flores o la primavera en la mitología romana. Así que Flora es la diosa de las flores, como bien se dice. El clima. La relación existente entre el clima y las plantas ya fue puesta de manifiesto por Teófrasto, que resalta la importancia del clima en la distribución de los vegetales mediante la observación directa y experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que el clima es una parte fundamental, muy importante para determinar el tipo de vegetación que existe en ciertas áreas. Proseguimos con la flora de Sinaloa. En el estado de Sinaloa se presentan 15 tipos de clima que van desde los cálidos pasando por los semicálidos y templados hasta el semifrío. La flora o vegetación existente en el estado de Sinaloa cubre una extensión territorial aproximada de 4.202.174 hectáreas, 72.3% del área del estado. Proseguimos con qué es la flora de jardín. Simple, la flora de jardín es aquella en la cual se desarrollan las plantas que cuidan y cultivan los seres humanos. Pues igualmente se puede cultivar cactus, flores y entre otras. Seguimos con la importancia de la flora, la cual la importancia de la flora en el mundo que nos rodea es vital, siendo definida como el conjunto de especies vegetales que se encuentran presentes en un ecosistema determinado y que tienen la virtud de poder elaborar su propio alimento gracias al proceso de fotosíntesis, pero además es la base de la alimentación de las especies herbívoras que a su vez son consumidas por las especies carnívoras, siendo la flora la base de la alimentación. A continuación se les presentará la taxonomía del género Mammillaria. Este a su vez pertenece al reino Plantae, a la división Magnoliophyta, a la clase Magnoliopsida, al orden Caryophyllales, a la familia Cactaceae, a la subfamilia Cactoide, a la tribu Cactea y al mismo género Mammillaria. Ahora seguiremos con las cactáceas, o también conocidas como los cactus. Estos son una familia de plantas con flores dentro de las que se encuentran los conocidos nopales. Esta familia es exclusiva de América. La familia se divide en 3 grupos. El primer grupo incluye los nopales y el choconostle, de tallos aplanados como raquetas y con frutos conocidos como tunas. También se incluyen las chollas y tencholotes, de tallos cilíndricos delgados cubiertos de espinas. Mamillaria, de nombre común biznaga. Mamillaria es uno de los géneros de cactus más grandes de la familia Cactaceae. Contiene más de 350 especies y variedades reconocidas. Su especie fue descrita por primera vez por Carolus Linnaeus como Cactus mamillaris en 1753, nombre derivado del latín mamila, quiere decir tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género. La mayoría son nativas de México, del sur de los Estados Unidos, las Antillas y las costas de Venezuela. Mamillaria albicoma, de nombre común biznaga changuitos. Es un pequeño cactus de la familia Cactaceae, originario de México, pero ampliamente cultivado en el mundo como planta de colección. En la actualidad se encuentra en grave peligro de desaparecer por pérdida de su hábitat y la extracción desmedida. Crece fundamentalmente sobre suelos rocosos con un pH de 7 o superior y protegido del sol por la sombra de las plantas arbustivas. Son caracterizadas por tallos, espinas, flores y frutos. Desarrolla un tallo globoso que no supera los 6 centímetros de altura ni los 5 centímetros de diámetro. En ocasiones desarrolla hijuelos basales como método de reproducción asexual,
y los tallos presentan una serie de tubérculos cónicos. Las flores surgen de las axilas, al igual que en todas las especies de este género. Son pequeñas, pero se producen en grupos que forman una corona lateral de flores. Cada flor posee un diámetro de más o menos 1 centímetro y presentan los segmentos de la corola de color amarillo pálido. En el centro de las flores se disponen numerosos estambres con anteras amarillentas y un estigma multilobulado central verdoso. Los frutos son diminutos y no producen muchas semillas en su interior. Son globosos y adquieren una coloración rojiza o violácea al madurar. Las semillas son pardo oscuras y germinan con facilidad en los alrededores de la planta madre. Aquí se pueden ver algunas fotografías del tallo del cactus Mammillaria albicoma con botones florales. Mammillaria albicoma es muy fácil de mantener en el jardín, solo si se tienen en cuenta los siguientes requerimientos. Uno de los principales consejos para el cultivo de este cactus es la iluminación, ya que se requiere de mucha iluminación para que puedan crecer sanos y puedan formar flores. Se debe exponer al sol desde las primeras horas de la mañana y luego mantenerse en semisombra. El sol de mediodía en climas muy cálidos puede provocarle quemaduras. En la temperatura es necesario que crezca bajo la influencia de temperaturas frescas o cálidas. El rango ideal para esta especie se encuentra entre los 16 a los 26 grados centígrados. Mammillaria albicoma no tolera temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados. Necesita crecer sobre un sustrato suelto que permita un rápido drenaje del agua y con un pH básico. Se deben de regar cada 7 días durante las estaciones más cálidas del año. En invierno deben de regarse cada 15 a 20 días y siempre que las temperaturas superen los 15 grados centígrados, nunca deben de regarse con temperaturas inferiores a los 12 grados centígrados. Son bastante resistentes a las plagas, aunque pueden sufrir infestaciones de cochinillas y ácaros. La elevada humedad ambiental y la presencia de las plagas permiten la proliferación de hongos patógenos sobre sus tejidos. Dichos hongos provocan podredumbre. Algunos moluscos como los caracoles y las babosas pueden devorar secciones de los tallos si los alcanzan. En la multiplicación, pues se multiplican principalmente por semillas o por hijuelos, que se producen en la base de los tallos. Los hijuelos generalmente se injertan para acelerar el crecimiento. Mamilaria bocasana. Su nombre común, biznaga de la Sierra de Bocas. La Mamilaria bocasana es sin duda uno de los cactus más conocidos en el mundo por sus facilidades de cultivo y hermoso aspecto. Es una especie originaria de zonas áridas centrales de México, donde crece silvestre sobre sustratos rocosos pobres en materia orgánica. Es muy recomendada para el inicio de colecciones de cactáceas porque sus requerimientos son tan básicos que es poco probable que muera. Esta especie se caracteriza por formar pequeñas colonias de tallos globosos. Los tallos presentan una coloración verde clara y desarrollan numerosos tubérculos cónicos de más o menos 1.5 centímetros de largo, conocidos como momilas, en los cuales se originan las espinas. Las areolas de la especie están claramente divididas en dos, característica observable en todas las especies del género Mammillaria, es decir, las axilas son las encargadas de la formación de las flores y nuevos brotes hijuelos, y en el ápice de los tubérculos se forman las espinas. Se desarrollan de 1 a 2 espinas centrales de más o menos 3 centímetros de largo, con una coloración amarilla parda y con el ápice uncinado, forma de gancho, también que se desarrolla decenas de espinas radiales de más de 5 centímetros de largo, suave al tacto, de coloración blanca, con forma de pelos. Las flores aparecen en las axilas formando coronas florales en las regiones apicales del tallo. Estas miden aproximadamente 1 centímetro de diámetro y 1 centímetro de largo. La corola flora puede variar en coloración, siendo el color amarillo más común. Consejos para el cultivo del cactus ornamental Mammillaria bocasana. La Mammillaria bocasana es un cactus extremadamente sencillo de cultivar, siendo considerado uno de los cactus más fáciles de mantener en todas las cactáceas. A continuación, les presentamos sus cuidados básicos. Su iluminación.
Es necesario que crezca en ambientes muy iluminados, agradeciendo incluso el pleno sol. Si se cultiva a la sombra, florecerá con menos fuerza, incluso puede no hacerlo, y su crecimiento será más columnar y débil. Sus temperaturas. Mucho calor durante todo el año para un mejor resultado, con un leve descenso de temperaturas en invierno. Su rango de temperatura óptimo se encuentra entre los 15 y 35 grados Celsius. Sustrato. Crece muy bien en una amplia variedad de sustratos siempre que tenga un óptimo drenaje. Para mejorar el drenaje del sustrato se debe incorporar una capa de arena gruesa. Plagas y enfermedades. Es uno de los cactus más resistentes a las plagas, pero pueden aparecer cochinillas. Los caracoles también pueden afectar raíces, tallos y flores. Frecuencia de riego. Regar cada 10 o 15 días. Es un cactus extremadamente resistente a la sequía. No tolera riegos muy periódicos porque las raíces pueden llegar a podrirse. Se recomienda no mojar las flores mientras se riega porque se marchitarán muy rápido. Multiplicación. Su multiplicación es muy sencilla. Es a partir de división de hijuelos. Dejar el hijuelo 24 horas en una área sombreada antes de sembrar para que la herida cicatrice. Mamillaria crinita painteri. Nombre común, biznaga de Painter. Es una de las tantas subespecies del cactus Mamillaria crinita. Antes, esta planta era clasificada como una especie aparte. De esta subespecie, la forma monstruosa es la más comercializada por su apariencia y hermosa floración. Es un cactus muy fácil de mantener en el jardín y de reproducir. Características: tallos y espinas. Este cactus se caracteriza por desarrollar un tallo pequeño y globoso de color verde oscuro. En dicho tallo se disponen numerosos tubérculos cónicos o cilíndricos que sostienen pequeñas areolas en sus ápices. Dichas areolas son lanosas y pueden presentar o no espinas. Generalmente puede observarse de 0 a 6 espinas radiales finas y de color blanco. El desarrollo de los hijuelos es axilar, al igual que en todas las especies del género, y puede ser irregular en la forma monstruosa, es decir, se originan en cualquier axila. La variedad no monstruosa desarrolla hijuelos en las axilas basales. Flores y frutos. Las flores son bastante pequeñas en esta planta y no logran abrir completamente en la mayoría de los casos. Presentan 1 centímetro de diámetro y los segmentos de la corola blancos con tonos rosáceos hacia los bordes. Los estambres son numerosos con anteras amarillas. Los frutos son globosos y contienen numerosas semillas pardo oscuras en su interior. La maduración del fruto se detecta cuando adquiere una coloración rojiza. Consejos para el cultivo del cactus. La Mamillaria painteri es fácil de cultivar si se tienen en cuenta los siguientes requerimientos de cultivo. En cuanto a temperatura, se prefiere desarrollar en un clima fresco o ligeramente cálido para un mejor resultado. El rango ideal para este cactus se encuentra entre los 18 y 28 grados. Además, puede tolerar breves periodos de frío intenso si el sustrato está completamente seco. De todas formas, no se recomienda exponerlo a temperaturas inferiores a los 4 grados. Iluminación. Requiere de mucha iluminación para desarrollarse eficientemente. Se recomienda ubicar bajo mallas de sombreado claras que permitan la filtración de luz solar. Se recomienda no exponer directamente al sol para evitar quemaduras en sus tejidos. Además, el cultivo en zonas muy sombrías provocará la etiolación de los tallos. Es necesario utilizar un sustrato 60% mineral y 40% orgánico para un mejor resultado. Dicho sustrato debe ser muy aireado y permitir el drenaje rápido del agua. Las raíces son muy susceptibles a pudrirse si el sustrato retiene la humedad durante largos periodos. Es afectado por cochinillas, ácaros y pulgones, debido a que sus tejidos son muy suaves. También puede ser afectado por moluscos y diversos hongos patógenos. Deben de tenerse siempre controladas las plagas para poder evitar la muerte de la planta o daños irreparables en los tejidos. Se debe de regar solo cuando el sustrato esté completamente seco para así tener un mejor resultado.
En la época invernal se recomienda solo regar una vez al mes si la planta realmente está deshidratada. Es muy importante que se riegue con temperaturas superiores a los 12 grados centígrados. Este cactus en muchas ocasiones se injerta para acelerar el crecimiento y disminuir el riesgo de podredumbre. En injertos, la producción de hijuelos es mayor, aunque la floración puede verse no favorecida. Se multiplica muy fácil por separación de hijuelos o mediante semillas. Los hijuelos enraizan con facilidad, pero pueden injertarse para tener más seguridad de que no se pudran antes de desarrollar raíces. Mamilaria carmena. Es una pequeña planta perteneciente a la familia Cactaceae, muy apreciada en todo el mundo por la variabilidad de colores en sus espinas y vistosa floración. Es un cactus originario de México, al igual que la mayoría de las cactáceas. Actualmente es ampliamente comercializado en el mundo como planta ornamental, ya que además de hermoso, es muy resistente y se multiplica con facilidad. Esta especie desarrolla un tallo globoso pequeño que desarrolla numerosos hijuelos basales con el tiempo. Los tallos generalmente alcanzan dimensiones cercanas a los 4 centímetros de diámetro y 6 centímetros de altura. Dichos tallos presentan una coloración verde oscura y presentan numerosas mamilas cónicas y cortas, en cuyos extremos se disponen las espinas. Las espinas en esta especie son muy suaves y numerosas, llegando a superponerse las de diferentes mamilas en muchas ocasiones. La superposición es tal que puede llegar a no verse con facilidad el tallo base. Las espinas pueden presentar colores diferentes en dependencia de la variedad. Existen genotipos con espinas rojas, blancas, anaranjadas y blanquecinas. Un detalle curioso de las espinas de esta especie es que tienen un aspecto muy plumboso con filamentos laterales. Las flores surgen de las axilas laterales superiores de los tallos formando una corona. Dicha corona de flores es típica de las especies del género. Todas las flores son pequeñas, más o menos de 1 centímetro de diámetro y presentan los segmentos de la corola blanquecinos o rosáceos. Consejos para el cultivo del cactus Mamilaria carmena. Mamilaria carmena es fácil de mantener en el jardín siendo cultivado sin problemas por inexpertos en el cultivo de cactáceas. Aún así, hay que conocer algunos aspectos esenciales para un cultivo óptimo y duradero. Iluminación. Se aconseja cultivar esta planta totalmente expuesta al sol para un crecimiento óptimo y una bonita floración. Agradece un poco de sombra ligera durante las horas más cálidas de los días de verano. Temperatura. Es resistente a un amplio rango de temperaturas, pero se desarrolla mejor si se mantiene entre los 18 y 26 grados centígrados durante gran parte del año. En invierno puede tolerar temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados si el sustrato está totalmente seco. Sustrato. Es de suma importancia que el sustrato a utilizar posea un óptimo drenaje del agua para evitar pudriciones fatales. En muchas ocasiones se injerta sobre patrones más resistentes para evitar podredumbres por exceso de humedad. Utilizar Características. preferiblemente Este sustratos cactus se comerciales para caracteriza por cactáceas formar un con un tallo agrego de globoso, arena verde gruesa. oscuro y pequeño, de más o menos 6 Frecuencia de centímetros de riego. altura Regar por 5 centímetros de preferiblemente cuando el diámetro. sustrato esté Además, completamente seco, este tallo sin es mojar los tallos para evitar que se acumule el agua entre las espinas. Si se encuentra injertado, se puede regar con más frecuencia ya que el patrón debería soportar más humedad. Plagas y enfermedades. Muy resistente a las plagas, aunque puede sufrir infestaciones de cochinillas y ácaros. Los moluscos pueden devorar secciones de tallos o plantas enteras. Multiplicación. Muy sencilla, separando los hijuelos o mediante semillas. Mamilaria microelia. Nombre común, biznaga del sol pequeño. Es un pequeño cactus columnar perteneciente a la familia Cactaceae, originario de barrancos rocosos presentes en Querétaro, México. Actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a la degradación del hábitat por acciones del hombre y por la extracción intensiva por parte de coleccionistas o comerciantes. Es una planta muy apreciada en colecciones de todo el mundo por la belleza de sus tallos y floraciones. Características. Esta especie se caracteriza por desarrollar tallos cilíndricos solitarios o múltiples de 18 centímetros de altura y 5 centímetros de diámetro, que presentan una coloración verde oscura. Todos los tallos forman numerosos tubérculos cónicos de 0.3 centímetros de altura. En el ápice de los tubérculos se disponen las espinas.
En esta especie se observan 40 espinas radiales ligeramente curvas y blancas amarillentas, y de 1 a 8 espinas centrales mucho más gruesas que las radiales y rectas o curvas en el ápice. Las espinas centrales primero presentan una coloración rojiza con el extremo pardo muy oscuro, que se irá aclarando con el tiempo, tomando una coloración muy similar a las radiales pero con el extremo aún oscuro. Las espinas centrales son muy frágiles y por esto es fácil quebrarlas. Generalmente se quiebra el ápice si las tocamos. Al igual que en todas las especies del género Mammillaria, las areolas se encuentran divididas en dos partes, es decir, el ápice de las mamilas, donde surgen solamente las espinas, y las axilas ubicadas en la base de las mamilas que forman las flores, frutos y nuevos hijuelos. Las flores en esta especie surgen en las axilas como mencionábamos anteriormente. Tienen 1.0 centímetros de diámetro, se disponen formando una corona floral en los laterales apicales del tallo y presentan una coloración amarilla o rosácea. Consejos para el cultivo del cactus Mammillaria microelia bisnaguita. Mammillaria microelia es muy fácil de cultivar en el jardín, pero es muy susceptible a la pudrición de las raíces por exceso de humedad en el sustrato. A continuación sus cuidados. Sustrato. Preferiblemente rico en piedras calizas que aumentarán ligeramente el pH del sustrato favoreciendo el desarrollo de la planta. Evitar cultivar en sustratos compactos y con un pésimo drenaje porque se pudrirá el sistema radical con facilidad. Temperaturas. Es un cactus resistente a temperaturas ligeramente por debajo de los 0 grados centígrados siempre que el sustrato esté completamente seco. De todas formas, es preferible evitar la exposición a las heladas porque aumenta considerablemente el riesgo de pudrición. El rango de temperaturas perfecto para esta especie se encuentra entre los 15 y 30 grados centígrados. Iluminación. Prefiere crecer en sitios con muy buena iluminación donde le incida directamente el sol durante las primeras horas de la mañana y finales de la tarde. No tolera crecer en sitios muy sombreados porque crecerá muy delgado y débil y no florecerá. Frecuencia de riego. Regar de 2 a 3 días después que el sustrato se haya secado por completo si las temperaturas se mantienen frescas o cálidas. En invierno, el riego debe ser suspendido o efectuado si la planta lo necesita y las temperaturas suben ligeramente. Multiplicación, mediante semilleros o por división de hijuelos basales. Plagas y enfermedades. Es afectado por cochinillas que se alojan entre los tallos para alimentarse de la savia. Eliminarlas rápidamente con productos específicos para evitar deformaciones del crecimiento. Proliferación de hongos que facilitan estas plagas y la represión de la floración. Mammillaria mazatlanensis. Es un pequeño cactus común y altamente prolífico originario de zonas occidentales desérticas de México. Crece en estados como Colima, Michoacán, Sinaloa, Sonora, entre otros. En la actualidad, se han descrito diferentes subespecies donde se observan divergencias morfológicas apreciables y variedades de colores en las flores. Es uno de los cactus del género Mammillaria más fácil de multiplicar por separación de hijuelos debido a que la formación de raíces comienza de los 7 a 9 días después de separados. Este cactus no presenta látex, ya que algunas mamilarias presentan látex para sacrificar rápidamente las heridas. Características. Esta especie se caracteriza por formar tallos cilíndricos semierectos, que logran alcanzar más de 20 centímetros de largo. De los tallos se originan numerosas ramificaciones que con el tiempo formarán grandes colonias de aproximadamente 50 centímetros de diámetro o más. Los tallos presentan una coloración verde oscura o ligeramente rojiza si son expuestos a fuentes de iluminación intensa. Presentan numerosos tubérculos coniformes o piramidales que dan origen en el ápice a las espinas, de 10 a 18 espinas radicales blanquecinas o algo pardas y rectas, de 1 a 4 espinas centrales, una de las centrales con forma de gancho en el ápice. Las axilas de los tallos generalmente son desnudas o con pocos y pequeños filamentos blanquecinos. Las flores son muy hermosas y se originan en las axilas apicales de los tallos. Miden aproximadamente 1.8 centímetros de diámetro, con variaciones de colores que van desde el rosa hasta el rojo. El estigma de la flor presenta numerosos lóbulos verdosos y carpelos de los estambres por debajo de estos y de color amarillo. Los frutos son pardo rojizos y se desarrollan numerosas semillas pardas.
Consejos para mantener el cultivo del cactus Mamillaria mazatlanensis. El cactus Mamillaria mazatlanensis es extremadamente sencillo de mantener en el jardín. Sus requisitos de cultivo son mínimos y puede ser cuidado por personas con poca experiencia en el cultivo de cactus. De todas formas, es impredecible conocer sus cuidados básicos para mantenerlo siempre saludable. A continuación, sus requerimientos de cultivo. Se requiere de iluminación. Recomendamos cultivar esta especie en lugares expuestos al sol para obtener un acelerado crecimiento y floraciones abundantes. También puede cultivarse en lugares ligeramente sombreados, pero las floraciones serían débiles o nulas. Temperaturas. Agradece crecer bajo la influencia de temperaturas cálidas o frescas, que se mantengan entre 15 a 35 grados centígrados. No exponer a temperaturas inferiores de los 8 grados centígrados para evitar pudriciones mortales. Sustrato. Crece muy bien en sustratos rocosos, con una incorporación mínima de materia orgánica. El drenaje perfecto del sustrato es impredecible para mantener saludable el sistema radical de la planta. Si utilizamos sustrato para crasas o cactáceas, se debe incorporar a la mezcla un poco de gravilla o arena gruesa. Frecuencia de riego. Regar en estaciones cálidas cuando el sustrato se seque por completo para un mejor resultado, y así evitar las pudriciones y exceso de agua. En épocas invernales, el riego debe disminuirse drásticamente, regar una vez al mes, y evitar rociar alrededor de la planta porque no agradece ambientes muy húmedos. Plagas y enfermedades. Es atacado por cochinillas y hongos. Las cochinillas son difíciles de retirar en muchas ocasiones por la gran cantidad de espinas que presenta la planta. Utilizar un palillo fino para deshacerse de ellas. Los hongos atacan las raíces y los tallos. Evitar utilizar sustratos sin desinfectar y un pésimo drenaje. La exposición a bajas temperaturas y el riego excesivo. Multiplicación. Muy fácil a partir de separación de hijuelos, ramificaciones o mediante semillero en primavera. En otros aspectos, tener mucho cuidado a la hora de manipular la planta, porque las espinas con forma de gancho pueden dañar las manos y conjuntamente a la planta. Un tirón fuerte puede romper tubérculos o fragmentos de los tallos. Mamillaria plumosa. Su nombre común, cactus bola de nieve. La mamillaria plumosa es un pequeño cactus globoso y colonial muy popular en colecciones de todo el mundo por su exótica morfología. Es una especie originaria de México, pero su valor ornalmente ha permitido su introducción en jardines de otros continentes. Este elevado valor ornalmente ha provocado una reducción preocupante de sus poblaciones naturales por la extracción ilegal con fines comerciales o coleccionistas. En un futuro muy cercano puede llegar a extinguirse. Sus características. El cactus bola de nieve se caracteriza por formar pequeñas colonias de aproximadamente 50 centímetros de diámetro o más. Un cactus individual no supera los 7 centímetros de altura ni los 10 centímetros de diámetro. El tallo es globoso, conformado por numerosas mamilas de 1.5 centímetros de largo. Cada mamila presenta una coloración verde oscura. Las mamilas presentan en su región terminal numerosas espinas radiales, de aproximadamente 1 centímetro de largo, con numerosas cerdas laterales, y de color blanco. Estas espinas radicales son tan numerosas que es casi imposible observar las mamilas del cactus. Las flores surgen en la base de las mamilas, sobresaliendo entre las espinas, son pequeñas, con pétalos de color amarillo pálido y simetría radial. En el centro de las flores se observa un estigma multibulado de color blanco amarillento y numerosos estambres amarillos. Los frutos son cónicos, con numerosas semillas de color pardo en su interior. Consejos para el cultivo del cactus bola de nieve Mamillaria plumosa. Iluminación. Es un cactus que necesita mucha luz para crecer saludable y florecer. Aunque muchas especies del género agradecen el sol directo, esta prefiere crecer a semisombra o bajo luz solar filtrada. Se puede exponer durante el sol a las primeras horas de la mañana y finales de la tarde antes del crepúsculo. Temperatura. Requiere un clima donde predominen altas temperaturas. Su rango óptimo está entre 15 a 30 grados centígrados, aunque tolera temperaturas algo inferiores a los 10 grados centígrados. No aconsejamos ponerla para evitar posibles pudriciones. Sustrato.
Necesita crecer sobre un sustrato muy poroso donde el agua drene muy rápido, porque es susceptible a pudriciones por escantamiento prolongado. Se recomienda utilizar sustratos preparados específicamente para cactus y carzas, con una adición de una capa gravilla o arena gruesa. Frecuencia de riego. Regar siempre que el sustrato se seque por completo, pero sin encharcarlo. En verano requiere un riego más frecuente, mientras que en invierno debe ser más reducido drásticamente. Multiplicación. Es mediante la división de hijuelos que surgen en los laterales del cactus o a partir de semillas. Plagas y enfermedades. No es frecuentemente atacado por plagas, pero si lo alcanza alguna cochinilla será muy difícil de detectar, porque se alojan en la base de las mamilas. Por eso recomendamos de vez en cuando revisarla moviendo un poco de las espinas radicales para exponer las mamilas. Mamillaria sedena. Su nombre común es Biznaga de Meztitlán. Es un pequeño cactus, familia Cactaceae, muy apreciado en colecciones de todo el mundo por la belleza de sus espinas y sencillas flores. Es una especie originaria de México que actualmente se encuentra gravemente amenazada en su hábitat natural por la sobrecolecta. En la actualidad, su extracción del hábitat está completamente prohibida con el fin de tratar de que sus poblaciones naturales se recuperen con el tiempo y no se extingan. Crece fundamentalmente sobre sustratos rocosos con pH neutro o básico y protegido del sol intenso por la sombra parcial de arbustos bajos. Además, posee un crecimiento algo lento, aunque desarrolla bastantes hijuelos. Características de esta especie. En cuanto a tallos y espinas. El tallo generalmente es globoso de más o menos 8 centímetros de altura y 3 centímetros de diámetro. Todos los tallos presentan numerosas mamilas cónicas de 0.6 centímetros de largo, que en cuyo extremo se disponen numerosas espinas suaves. Las espinas de varias mamilas a veces se superponen de tal manera que casi no se aprecia el tallo. Además, el tallo es de color verde oscuro. Las espinas presentan una coloración blanca amarillenta y las axilas son ligeramente lanosas en esta especie o no presentan lana. Existen genotipos de esta especie que presentan variaciones en la coloración y tamaños de las espinas. En cuanto a las flores y frutos, las flores surgen directamente de las axilas laterales y superiores de los tallos, formando una corona floral de gran atractivo. Las flores no superan los 1.5 centímetros de diámetro y presentan los segmentos de la corola color blanco amarillento. Florece generalmente durante otoño e invierno. Además, los frutos son cónicos y rojos al madurar. Cada fruto posee numerosas semillas pardo oscuras en su interior. Consejos para el cuidado del cactus. La mamilaria sedena es fácil de mantener si se siguen los siguientes consejos para su cuidado. Iluminación. Requiere de mucha iluminación para crecer de forma óptima y lograr flores. Se aconseja que reciba el sol directo de las primeras horas de la mañana y o finales de la tarde. Además, se recomienda proveerle un poco de sombra durante las horas más cálidas del día para evitar quemaduras en los tallos. En cuanto al sustrato, se puede utilizar sustratos comerciales para plantas grasas con un agrego extra de arena gruesa que favorezca el drenaje del agua. Temperatura. Crece perfectamente en un amplio rango de temperaturas, llegando a soportar inferiores a los 0 grados, si el sustrato se encuentra totalmente seco. El rango más recomendado para su cultivo se encuentra entre los 18 y 26. Frecuencia de riego. Es un cactus muy resistente a la sequía y por esto, el exceso de riego puede podrirlo con facilidad. Se aconseja regar cada 15 días durante las estaciones más frescas del año. Plagas y enfermedades. Es muy resistente a las plagas comunes del jardín, aunque puede ser atacado en ocasiones por cochinillas y ácaros. Las raíces pueden ser afectadas por nematodos si se utilizan sustratos sin desinfectar. Además, puede ser invadido por hongos patógenos que en muchas ocasiones pueden provocar la muerte de esta planta. Multiplicación. Es muy sencilla su multiplicación a partir de la separación de hijuelos que generalmente desarrollan raíces propias rápidamente. Es una especie fácil de multiplicar. Mamillaria solisioides. Nombre común, Biznaga pseudochilinque. Es un cactus de pequeño porte originario de México, pero ampliamente cultivado en el mundo como planta de colección. Es muy apreciada por la belleza de sus espinas y atractiva floración.
Crece en áreas donde también está presente otro cactus muy similar en morfología, llamado Mamillaria pectinifera, y por esto fue considerado antes una variedad de esta. Muchos autores aún la consideran una variedad, aunque otros la separan como una especie diferente. Características. Este cactus se caracteriza por formar un tallo globoso, verde oscuro y pequeño, de más o menos 6 centímetros de altura por 5 centímetros de diámetro. Además, este tallo es generalmente solitario, pero en ocasiones es capaz de formar pequeñas colonias al formar hijuelos en los laterales basales. En la superficie del tallo se desarrollan numerosas mamilas cónicas de más o menos 0.2 centímetros de altura. En el apéndice de dichas mamilas se desarrollan numerosas espinas radiales de color blanco o blanco amarillento. Estas espinas se disponen casi tangentes al apéndice de la mamila, ya que la sobresale muy poco y los extremos están ligeramente curvados hacia el tallo. Las flores surgen directamente de las axilas de las mamilas, dispuestas en los laterales superiores formando una corona floral. Se caracterizan por tener una coloración amarilla pálida. Los frutos son pequeños y generalmente no se exponen como en muchas otras especies de género Mamillaria, siendo muy difícil su extracción manual. Consejos para el cultivo del cactus. La Mamillaria salicoides es una planta muy fácil de mantener en el jardín, pero es muy susceptible a la pudrición por exceso de humedad en el sustrato. A continuación, se hablarán de sus cuidados básicos. Iluminación. Es imprescindible propiciarle muy buena iluminación para que desarrolle un crecimiento perfecto y una bella floración. Admite algunas horas de luz directo, aunque no se aconseja exponerlo a las horas más cálidas del sol. Si se cultiva en sitios muy sombreados, el tallo crecerá cónico y poco atractivo y no florecerá. Temperaturas. Requiere crecer en climas frescos a cálidos, donde las temperaturas se mantengan entre los 15 y 30 grados. Se recomienda no exponer a temperaturas inferiores a los 5 grados, porque dañará sus tejidos y terminará muriendo. Es imprescindible para obtener una floración abundante que las temperaturas invernales estén cercanas a los 12 grados, ya que incentivan la formación de capullos florales en la próxima primavera. Sustrato. Crece perfectamente en sustratos para crasas y cactáceas ofertada en numerosos viveros, siempre que se le incluya al sustrato un tercio extra de arena gruesa. Frecuencia de riego. Regar 2 días después de que el sustrato esté completamente seco. Si se observan las mamilas muy hinchadas, no se debe regar, aún presenta agua en sus tejidos de reserva y terminará pudriéndose. En temporadas invernales debe suspenderse el riego y efectuarlo si es necesario cuando las temperaturas sean superiores a los 15 grados. Plagas y enfermedades. No es atacada por muchas plagas, aunque nematodos presentes en sustratos infectados devoran sus raíces provocándoles heridas que serán colonizadas por hongos y bacterias que posteriormente las pudrirán. Además, puede ser atacada por moluscos y cochinillas. En cuanto a su multiplicación, estas se multiplican principalmente por división de hijuelos y por semillas. Mamillaria circulosa. Nombre común, biznaga con chupones. Mamillaria circulosa es un pequeño cactus globoso y colonial, perteneciente a la familia Cactaceae y originario de regiones desérticas de México. Actualmente es cultivado en numerosos países del mundo por su elevado valor ornamental y fácil cultivo. Además, crece fundamentalmente en zonas rocosas y ligeramente expuestas a la luz solar. Características. Esta especie se caracteriza por ser muy pequeña, pero muy prolífica, es decir, forma grandes montículos de pequeños cactus que pueden cubrir más de 15 centímetros cuadrados de área en poco tiempo. Las mamilas que se desarrollan en el tallo son verde oscuras, tienen forma cilíndrica y miden 7.5 milímetros de largo por 3.5 milímetros de ancho. La disposición de las mamilas en el tallo es ligeramente espiralada. A diferencia de otros cactus del género, no se observan las axilas lanosas. En el apéndice de las mamilas se disponen de 13 a 15 espinas radiales y una espina central parda amarillenta con el extremo ganchudo de aproximadamente 1.5 centímetros de largo. Las flores surgen de las axilas apicales de los tubérculos maduros. Estas son bastante grandes en comparación con el tallo de la planta. Las flores presentan una coloración amarilla brillante muy atractiva.
En el centro de la flor se observan numerosos estambres con las anteras amarillas y un estigma multilobulado central de color verde y amarillo. La época de floración comienza a principios de primavera hasta finales del verano. Algunos consejos para el cultivo del cactus Mamillaria circulosa. Este cactus es muy fácil de cuidar en el jardín, pero es muy susceptible a la pudrición por exceso de humedad en el sustrato. A continuación, algunos de sus cuidados básicos. Iluminación. Necesita luz intensa para crecer rápido y florecer en abundancia. No se recomienda exponerlo directamente al sol en horas del mediodía durante el verano para evitar quemaduras. Se recomienda no cultivar en sitios umbríos porque no florecerá y crecerá más lento y débil. Temperaturas. Requiere crecer en climas frescos o cálidos, donde las temperaturas no disminuyan nunca de los 8 grados. Su rango óptimo de temperaturas se encuentra entre los 12 y 25 grados. Sustrato. Es imprescindible que la tierra posea un drenaje perfecto para evitar encharcamientos prolongados. Crece muy bien en sustratos elaborados a base de turba, tierra desinfectada, arena gruesa y trozos de carbón vegetal. Frecuencia de riego. Se recomienda regar siempre cuando el sustrato se seque por completo para un mejor resultado. Hay que tener cuidado con el riego si se predominan bajas temperaturas porque puede provocar pudriciones radicales.